Ecovía Consultoría les da la más cordial bienvenida a este nuevo tutorial: cómo calcular el ISR a retener a un trabajador. En el área de nómina, una constante es hacer el cálculo sobre el ISR que se le debe de retener a un trabajador, o bien en su caso el subsidio que se le tiene que entregar a este mismo trabajador. Todo va a depender del ingreso que perciba, con lo cual nosotros podremos determinar si es que le corresponde que le sea cargado un ISR, o bien que se le tenga que aplicar un subsidio al empleo. En este tutorial vamos entonces a ver cuál es ese procedimiento para ver cómo llegar a este dato. Si vamos a tener que retenerle ISR o bien vamos a tener que entregarle subsidio al empleo. Para ello vamos a suponer que nuestro trabajador cobra quincenalmente y que tiene una quincena de 2,500 pesos. Su salario quincenal es de 2,500 pesos. La fórmula que debemos de seguir es la que ustedes pueden observar aquí en la pantalla. Es decir, al salario le vamos a restar algo que se llama límite inferior. Este límite inferior nosotros lo vamos a encontrar en las tarifas que publica el SAT. Estas tarifas que fueron publicadas recientemente en esto que se llama el anexo 8 de la resolución miscelánea fiscal para 2018. Es importante destacar que desde 2014 hasta todo 2017 las tarifas habían sido las mismas, pues está marcado que las tarifas se van a actualizar siempre que la inflación acumulada sume igual o más de 10%, que en estos años no había ocurrido. Ahora, entrando en vigor 2018, la inflación estará arriba del 16%. Por ello es que se actualizan estas tarifas, y este es el documento que les va a mostrar la actualización de esas tarifas. Si ustedes no cuentan con ellas, las pueden descargar en nuestro blog, donde van a tener la posibilidad de descargar todas las tarifas en Word, en PDF y en Excel. Bueno, ¿cómo está estructurado este documento? Este documento se compone de 3 partes. La primera de ellas nos habla de unas tarifas aplicables a pagos provisionales, que tiene que ver más que nada con la enajenación de inmuebles, por lo que no es el caso, no es lo que nos interesa. El apartado B son las tarifas que se aplican a las retenciones, y la explicación nos dice que vamos a encontrar tarifas que se pueden aplicar a la cantidad de trabajo en el caso 1, también en el caso 2, tarifa aplicable cuando se hagan pagos correspondientes a 7 días, después para periodos de 10 días, encontraremos de 15 días y encontraremos mensuales. Y vamos a encontrar también en esta parte las tarifas aplicables para el subsidio al empleo. Es decir, este es el campo que a mí me va a interesar. Cuando yo quiero hacer el cálculo del ISR que le voy a retener a un trabajador, tengo que fijarme en el numeral B. Ya más adelante pues vamos a encontrar otro tipo de tarifas que aplican más a personas físicas con actividad empresarial, servicios profesionales y otras alternativas. Pero a lo que a nosotros nos interesa se encuentra aquí, en este numeral B. Así es que si vamos bajando en este documento, vamos recorriendo la pantalla hacia abajo, vamos a encontrar lo que nos interesa. Tenemos este otro numeral C, el cual refiere a el cálculo anual, cálculo de la declaración anual para los ejercicios 2017 o 2018, que tampoco es el que nos interesa por ahora. Aquí aparece ya finalmente el detalle del numeral A, que como dijimos no nos interesa mucho, pero aquí está el B, que sí es el que nos va a interesar a nosotros. En este punto 1 vamos a encontrar la tarifa que es aplicable en función de la cantidad de trabajo realizado y no de días laborados correspondientes a 2018 calculada en días. Esa tarifa se va a utilizar cuando nosotros querramos hacer el cálculo de ISR para un trabajador al cual le estemos pagando sobre la cantidad de trabajo, es decir, que no tenga que ver tanto con el número de días trabajados, sino la cantidad de trabajo que está haciendo, ¿no? Lo que popularmente conoceríamos como trabajo a destajo. No es por lo tanto esta la tarifa que nos interesaría.
Si nosotros continuamos, la siguiente tabla es la tabla de subsidio al empleo que aplica a este tipo de trabajadores, que tampoco es lo que nos interesa mucho. Y esta otra tarifa es una combinación de ambas, ¿no? Solamente lo muestro aquí como un dato informativo. Y en el caso 2 vamos a encontrar lo siguiente, dice tarifa aplicable cuando hagan pagos que corresponden a un periodo de 7 días. Es decir, si tú tienes trabajadores a los cuales les pagas semanalmente, tendrías que aplicar esta tarifa. Y a esta tarifa le corresponde la tabla de subsidio que aquí viene, que dice tabla de subsidio para el empleo aplicable a la tarifa del numeral 2 del rubro B. Recordemos que estamos en el rubro B y cuando habla del numeral 2 se refiere a este precisamente. Es decir, es la tabla de subsidio que se utiliza para trabajadores que cobren semanalmente. Sin embargo, en nuestro ejemplo, nuestro trabajador cobra de manera quincenal, por lo que tampoco usaremos esta tarifa. Y esta última hace una conjunción del ISR y el subsidio para el empleo para trabajadores que cobran semanalmente. Esta tarifa 3 hace lo mismo, pero para trabajadores a los cuales se les paga por periodos de 10 días, que tampoco es nuestro caso. Igual aquí tenemos el subsidio que aplica en ese caso y la combinación de ese caso. Si seguimos avanzando y en el punto 4, numeral B.4, tenemos la tarifa aplicable cuando hagan pagos que correspondan a un periodo de 15 días correspondiente a 2008. Es decir, esta es la tabla que a mí me interesa. Esta es la tabla que yo voy a utilizar para poder calcular el ISR de mi trabajador que cobra de manera quincenal. Bueno, ¿qué es lo que voy a realizar? Lo que voy a realizar es lo siguiente. Estos 2,500 pesos, que es lo que va a cobrar mi trabajador, los voy a ubicar en esta tabla entre un límite inferior y un límite superior. Esos 2,500 pesos, ¿entre qué punto y qué punto caen? Pues esos 2,500 pesos caen entre 2,422.81 como límite inferior y 4,257.90 como límite superior. Aquí caerían estos 2,500 pesos. Así es que voy a tomar el límite inferior, que es esto. Estos 2,422.81 los voy a tomar y los voy a poner aquí en mi hoja de Excel. A esto es a lo que se refiere cuando nos hace mención con el límite inferior. El límite inferior que le corresponden 2,500 pesos, que reitero, se encuentra entre estos dos rubros. Dicho lo anterior, voy a hacer la operación que aquí se indica. Es decir, al salario le voy a restar el límite inferior y eso me va a dar algo que se va a llamar ingreso excedente. Por lo tanto, metemos la fórmula que es salario menos el límite inferior, obtengo el ingreso excedente. Este ingreso excedente ahora lo voy a multiplicar por un porcentaje. ¿Qué porcentaje? Bueno, en la misma tabla, en esta misma tabla que yo ubiqué el límite inferior, voy a ver dónde intercepta el porcentaje. Yo tengo aquí límite inferior, límite superior, cuota fija y por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior. Es decir, aquí donde yo encontré mi límite inferior, porque los 2,500 pesos caían entre este límite inferior y este superior, voy a ver dónde se intercepta con el porcentaje, dónde se intercepta con esta última columna, es decir, le corresponde un porcentaje de 10.88%. Por lo tanto, yo aquí voy a registrar ese 10.88% y voy a realizar la operación correspondiente. Aquí donde dice impuesto marginal, voy a hacer la operación igual al ingreso excedente por el porcentaje y me da como resultado el impuesto marginal. Ahora me pide agregar este campo cuota fija. Esta cuota fija la voy a obtener de la misma tarifa. Igual, todo va a obtenerse de donde se captó por primera ocasión mi límite inferior. Pero ahora, ¿dónde intercepta con el campo de cuota fija? Pues la cuota fija está en la columna 3. Así es que la intercepción se da con el valor de 142.20. Por lo tanto, 142.20 deberá de aparecer aquí.
y voy a hacer la operación. En ISR a retener va a ser igual al impuesto marginal más la cuota fija. Este sería el ISR que debería yo de retenerle a mi trabajador. Sin embargo, por ley, los trabajadores que obtienen hasta cierto nivel de ingreso les corresponde que se les entregue un subsidio al empleo. Este subsidio al empleo yo lo voy a calcular de la siguiente manera. En esta tabla yo obtuve datos de esta tabla para calcular el ISR. Ahora, abajo de esta tabla tengo la tabla del subsidio para el empleo aplicable a la tarifa del numeral 4 del rubro B, es decir, para esta. Dicho de otra manera, voy a ocupar esta tabla que sigue para poder determinar si a este trabajador le corresponde, un subsidio al empleo o no le corresponde. ¿Cómo lo voy a determinar? Bueno, lo que tengo que hacer es observar primero cuánto gana mi trabajador. En este caso, mi trabajador gana 2,500 pesos. Estos 2,500 pesos, una vez más, los voy a ubicar entre estos dos límites, entre un límite inferior y un límite inferior. Aquí la tabla viene para ingresos D hasta ingresos D. Es decir, si tú obtienes ingresos de 2,327.56 y hasta 2,632.65, te corresponde un subsidio al empleo de 160.35, que es mi caso. Yo gano 2,500 pesos, por lo tanto, mis ingresos están entre este dato y este otro valor. Así es que a mí me corresponde un subsidio al empleo de 160.35 pesos. 160.35 pesos. Así es que este valor lo voy a escribir acá, 160.35 pesos. Listo, ya tengo ahí el subsidio al empleo. Ahora, ¿qué debo de hacer? Voy a hacer una resta. Al ISR que me resultó, le voy a restar el subsidio al empleo. Por lo tanto, aquí ingreso igual ISR menos subsidio al empleo, me da menos 9.75. ¿Qué significa ese menos 9.75? Significa, si te sale un dato negativo, significa que tú, en lugar de retenerle al trabajador, le tienes que dar más, le tienes que dar 9.75 pesos más por concepto de subsidio al empleo. Si el dato que te sale no es negativo, es decir, tienes un dato positivo, significa que al trabajador le debes de descontar ese impuesto sobre la renta. Dicho de otra manera, aquí lo que voy a hacer es ingresar mi fórmula igual salario menos el impuesto a cargo, que me da 2,509.75. ¿Por qué me da más si hice una resta? Pues porque, bueno, aquí se está haciendo una operación de signos, una multiplicación de signos, menos por menos nos da más. Por lo tanto, realmente lo que hice fue una suma. A los 2,500 pesos que gana mi trabajador le tengo que agregar 9.75 pesos más por concepto de subsidio al empleo. Dicho de otra manera, a este trabajador no le retengo ISR, por el contrario, le pago 9.75 pesos más. Ahora, probablemente pienses que tú como empresa, pues entonces estarás perdiendo porque no le vas a retener, sino al contrario, le vas a tener que estar pagando estos 9.75. No es así. Realmente tú tienes derecho a acreditarte este subsidio al empleo en otras retenciones que tú hagas. Por ejemplo, si tú le retienes a personas físicas, tal vez por un concepto de que tú pagas la renta a una persona física, si ese es el caso, tú le debes de retener un 10% del monto que pagas por concepto de renta. Y ese 10% que tú retienes lleva esta etiqueta, retención de ISR, y eso tú se lo tendrías que entregar al SAT. Sin embargo, de eso que tú retienes, le puedes tú restar el monto de subsidio al empleo para efectos de que
no estés tú perdiendo, sino que tú estás utilizando este recurso para disminuir la cantidad que le estarías pagando al SAT. Este es un beneficio que tú tienes por el hecho de que le estás apoyando al trabajador con este subsidio al empleo. Si tú quieres conocer un poco más sobre esta información que es muy importante para la nómina, sobre el acreditamiento que puedes tener del subsidio al empleo y sobre todo el tratamiento muy particular para el tema de nóminas, te invitamos a nuestro próximo curso Experto en Nómina, donde vamos a revisar en 3 módulos de 5 horas cada uno temas relevantes en materia de IMSS, donde aprenderás cómo calcular a mano, de dónde viene, cómo se origina las cuotas de seguridad social, cómo se originan las cuotas obrero-patronales, todo lo referente a Infonavit y lo que implica el análisis de la ley de seguridad social y de Infonavit. De igual manera, el segundo día vamos a revisar el uso de las plataformas UAIT Setsipare y finalmente el tercer día haremos una discusión muy general sobre el tema de contratos, subsidios, finiquitos, el cálculo del ISR, subsidio al empleo, impuestos sobre la nómina y con muchos ejercicios prácticos estarás al final de este curso listo para ser todo un experto en nómina. Muchas gracias, esperamos les haya sido de utilidad este tutorial. Suscríbanse a nuestro canal.